Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Quiero pasar a hacer el video número 48. En este caso vamos a arrancar con tema nuevo. Nosotros hemos llegado hasta el video 47, en donde yo empecé prácticamente a hacer un circuito con ciclos continuos, con el uso de válvulas auxiliares, de la válvula O, de la válvula de simultaneidad, y nosotros ahora ya nos encontramos con que pasamos a trabajar con más de un cilindro neumático, con más de un actuador, con N cantidad de actuadores. Si nosotros lo podemos hacer para más de un actuador, obviamente es lo mismo que la máquina tenga 2, 3 o N cantidad de actuadores, ¿sí? Es la parte más linda de la materia, le pido que me atiendan bien. Obviamente ya empezamos sobre dispositivos, a trabajar con sistemas neumáticos creados por el hombre, y quiero que me presten mucha atención porque van a ver que no es difícil, pero tienen que obviamente comprender bien de qué se trata todo el tema para que no tengan ningún tipo de duda. Yo acá lo que le muestro es una representación gráfica de un mecanismo, el cual obviamente se decide que el uso de la tecnología neumática es lo más apropiado, ¿sí? Por supuesto, si ustedes llegan a identificar qué es una representación gráfica, bueno, es una idea que tiene el constructor, el técnico especializado en esto, nosotros en este caso, para idear un proceso, en este caso de taladrado, de agujereado. Es decir, dispositivo neumático y automático. Va a funcionar con energía neumática y a su vez va a ser automatizado. Este dispositivo que ustedes ven acá se llama magazine de carga, ¿sí? ¿Y qué es? Un alimentador. Significa que yo en él voy a poner piezas, en este caso, por ejemplo, de madera, puede ser de cualquier material. Imaginémonos que la pieza puede ser cubos así, de este estilo, de este tipo, que tienen obviamente una escuadra, y yo ideo un cargador, un magazine se llama en la industria, para que cada una de esas piezas estén encimadas una arriba de la otra. Basta con que yo retire una, la de abajo, para que caiga por gravedad la siguiente. Y así, obviamente, este dispositivo me permite ir manteniendo permanentemente la máquina alimentada con piezas. Lo que tiene que hacer el operario es ver que no se quede sin piezas e ir cargándolas. En este caso son tres actuadores, los tres de doble efecto. Tengo el cilindro A, que acá lo tienen, que va a permitir retirar la pieza del magazine y a su vez, obviamente, apretarla sobre el tope, sobre el cilindro C. ¿Por qué la tiene que presionar? ¿Por qué la tiene que apretar? Y para que cuando el B agujeree, descendiendo, va a producir el agujereado. Este es el cilindro B. Lo que hace es mover, desplazando hacia abajo el mecanismo de agujereado, que en este caso es eléctrico, tranquilamente podría ser neumático también, un motor rotante. Y por supuesto, si yo no lo sostendría al material, a la pieza, no la mantendría firme, obviamente al tocar la mecha con la pieza empezaría a girar. Por eso, el A no solamente lo que produce es la alimentación de la pieza, sino que la va a sujetar. El cilindro A alimenta y sujeta. El B produce el agujereado y el C obviamente la va a expulsar a un agujero que hay en la mesa, en este lugar, ¿sí? Que obviamente hace que la pieza caiga por gravedad a un recipiente o a un depósito que está debajo de la mesa. Todo esto que yo estoy explicando se tiene que obviamente escribir, se tiene que explicar de la forma más simple posible. Hay varias maneras para representar esta secuencia. ¿Qué es la secuencia? Es la cantidad de etapas o pasos, etapas, pasos, fases, recuerden estos nombres, que se llevan a cabo entre sí para lograr que el proceso funcione en forma autónoma. El operario lo que va a hacer es accionar una válvula, un dispositivo de marcha, y todos los otros movimientos se van a ir produciendo solo. Entonces nosotros tenemos el actuador A, ¿sí? Yo puedo representarlo explicando, por ejemplo, A avanza su vástago, retira el material del cargador y sujeta a la pieza, ¿sí? Después puedo decir B avanza su vástago, agujerea,
Después puedo decir B retrocede su vástago o obviamente retorna a su posición de origen sacando la mecha del agujero. Termina esa acción, el A libera la pieza retrocediendo y por supuesto el C avanza, expulsa la pieza y retrocede. Hay una manera para obviamente representarlo en forma más simple, más fácil, utilizando signos. Vamos a establecer, y se establece por convención, chicos, al signo más para obviamente el avance del vástago. El signo más es avance. Significa que el vástago está retraído, ¿sí? Y obviamente avanza. Y el signo menos para el retroceso. Esto obviamente no es que lo inventamos nosotros. Esto está obviamente nomenclado, es una norma, ¿sí? Que obviamente establece que, por ejemplo, en un actuador lineal, el signo más representa que el vástago salga y el signo menos el vástago adentro. Por ejemplo, si yo tengo un cilindro de doble efecto, ¿sí? Recuerden que lo dibujábamos siempre de 25 por 10. Ahí está. En este caso son los 3 cilindros de doble efecto, no se olviden estas líneas. Este es el cilindro A, por ejemplo. Este movimiento va a ser el más. Significa que el vástago avanza. Y este movimiento, el vástago retraído. Por ese motivo, cuando trabajamos con el Automation Studio, fíjense que en los cilindros de simple efecto, en el caso que tenga el vástago afuera, me dice A más, y en el caso que tenga el vástago retraído, me dice A menos. Entonces, yo tengo el actuador A, el actuador B y el actuador C en esta máquina. Tengo que establecer esta secuencia. Recuerden, secuencia, sucesión de etapas, pasos, o fases con S, que se llevan a cabo para lograr que el sistema o el dispositivo funcione en forma automática. El hombre no participa entre fase 1 y fase 2, fase 3, fase 4, no participa. Entonces lo que voy a establecer es la secuencia que va a generar, obviamente, el funcionamiento de este dispositivo. Secuencia. Tengo el actuador A retraído. Lo primero que tiene que hacer es, obviamente, avanzar. Significa que va a avanzar y va a sacar la pieza del cargador y la va a sujetar. ¿Cómo digo que avance el cilindro A? Con el más. A más. Coma. Una vez que avanzó el A y obviamente se queda presionando la pieza, tengo que producir el agujereado con este actuador, con el actuador B, ¿sí? Quiere decir que seguida esa acción, B más, en la fase 2. Fíjense, 1 y 2. Ya tengo la pieza ahora agujereada, la mecha está dentro de la pieza, ¿y qué tengo que hacer? Retirarla, la mecha, obviamente haciendo retroceder al vástago B. Quiere decir que terminada esa acción, B menos. Por supuesto que ahora ya tengo la pieza agujereada, el B salió, sacó la mecha al agujero, ¿y qué tengo que hacer? Liberar la pieza para que el C después la pueda expulsar. Liberar la pieza significa que el vástago de A retroceda. Quiere decir que una vez que retrocedió B, A retrocede con el menos. Terminada esta acción, el C avanza, expulsa la pieza, aquí avanza y la corre y cae adentro de un agujero que está en la mesa de este lado. Y termina esa acción y el C tiene que retroceder. Esta sería la secuencia, ¿sí?, de trabajo que obviamente nosotros veníamos haciéndolo en los circuitos que hicimos, por supuesto hasta el 11, si mal no recuerdo, con una secuencia que yo inventaba y que se las daba. Como es de un solo actuador, puede hacer infinitas aplicaciones, puede tener ese actuador. Ya ahora tiene concretamente un trabajo determinado de acuerdo a este dispositivo que yo creé, que yo inventé y que obviamente tiene que funcionar en forma automatizada. Fíjense, tengo A más, una fase, B más, dos fases, B menos, la tercera, A menos, la cuarta, C más, la quinta y C menos, la sexta. Fíjense, estos son fases, ¿sí?, que casualmente es el doble de la cantidad de actuadores que yo tengo. Si ustedes se fijan, teníamos 3 actuadores y tengo 6 fases.
¿Por qué es exactamente el doble? Y porque cada cilindro tiene que hacer ¿qué? Avanzar y tiene que retroceder. Son dos acciones para cada actuador. No siempre va a pasar esto, porque ¿qué pasaría en una máquina que yo, por ejemplo, hago esta secuencia? Miren, presten atención. A más, coma, B más, es decir, avanza A, avanza B, abro un paréntesis, A, B, y pongo obviamente el menos afectando a los dos actuadores. ¿Qué significa? Que avanza A, avanza B, ¿y qué hacen los dos juntos? Retroceder. Fíjense que en este caso tendría que tener 4 fases y sin embargo tengo 3 fases. No necesariamente siempre es el doble de la cantidad de actuadores, depende siempre de cómo se lleven a cabo esas fases, chicos, ¿sí? Obviamente, si hay acciones simultáneas, me va a simplificar y me va a, obviamente, reducir la cantidad de fases. Y si son todas fases en forma independiente, acciones en forma independiente, obviamente me va a dar un total, ahí sí, del doble de la cantidad de actuadores que tenga. Este es el, obviamente, video número, chicos, 48. Estamos ya lo que sería en la representación gráfica de mecanismos, son máquinas concretas. Nosotros lo que hicimos fue comprender, recuerden que esto se trata de hacer siempre en perspectiva, porque es como se observa la mayor cantidad de partes de la máquina, del dispositivo, cómo se aprecia bien y cómo se comprende bien su funcionamiento. Se puede hacer en vistas, pero por lo general yo les aconsejo a ustedes que lo hagan en perspectiva para que les quede mucho más claro. ¿Qué viene ahora una vez establecida la secuencia? Un diagrama que se va a llamar espacio-fase, que me va a permitir a mí establecer obviamente todas las partes operativas de la máquina con los obviamente estados de cada actuador, las etapas que hace en cada uno de esos movimientos y en cada una de esas acciones. Por supuesto que también van a intervenir ahí los sensores y me va a dar a mí la ubicación perfecta de ellos para que yo pueda hacer el circuito luego al terminar el espacio fase. Vamos a continuar en un próximo video, así no se hace muy largo, chicos, ¿sí? Acuérdense, cualquier duda me consultan mandándome un correo electrónico a danielsenesi@yahoo.com.ar. Que sigan muy bien, chicos, y ya nos vemos en una clase de Zoom en forma inminente.